Si les parece, ahora le damos la bienvenida a Ana María Vega con su espacio. ¿Cómo le va, Ana María? Hola, ¿cómo estás, Ariel? ¿Cómo está Emilio, Nati, a todas las compañeras y los compañeros de la mesa? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya para charlar un poco de un tema que quizás muchas personas se sorprenden porque piensan que así como la Iglesia Católica como institución se ha manifestado todo el tiempo en contra del aborto, bueno, esto no es una verdad absoluta entre sus feligreses, ¿no? Y una prueba de ello es que existe una agrupación en nuestro país que ya tiene muchísimos años que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Y esta agrupación, que no solo está en nuestro país, sino en otros países que también la Iglesia Católica tiene una profunda e histórica presencia, como México, allí también está Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Y por qué la traigo a colación esta agrupación ahora? Precisamente porque se presentó una guía de acompañamiento espiritual para personas en situación de aborto. Esta actividad se ha realizado en el contexto de que estamos por cumplir un año de la sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, y esta guía espiritual para activistas feministas cristianas surge como respuesta ante la necesidad de contar con herramientas útiles para quienes asumen el rol de acompañar a mujeres lesbianas, no binarias, varones trans y otras personas de fe con capacidad de gestar que han atravesado o atraviesan un proceso de toma de decisión ante un embarazo no planificado. Esta guía tiene información básica vinculada al acceso a derechos sexuales y reproductivos y aborda la especificidad del acompañamiento espiritual para la toma de decisiones e incluye información necesaria para generar espacios de encuentros cuidadosos y amorosos donde compartir saberes, inquietudes y necesidades que fortalecen la autonomía de las personas. La presentación de esta guía se hizo en Chaco el pasado 3 de diciembre. Y si les parece, les comparto algunos, después les voy a compartir la guía, pero les comparto algunos de los aspectos que aborda esta guía y que tienen, bueno, algo muy importante, como son los fundamentos teóricos, teológicos, de por qué la decisión de oponerse al aborto de la Iglesia Católica como institución es una decisión política y no una decisión que esté vinculada con aspectos que tienen que ver con la esencia de lo espiritual, que durante miles de años, ¿sí?, se ha sostenido desde el catolicismo, algo que fue cambiando con el devenir histórico y que no tiene que ver precisamente con fundamentos teológicos, ¿sí? Bueno, no creo que estén agotados de todos modos, ni de un lado ni del otro, fundamentos teológicos un poquito ríspido como para tener una conclusión tan definitiva. Claro, no es conclusión, lo que digo es que la Iglesia lo pone como que fuera definitivo, como que la posición en relación al aborto es algo estático y que siempre fue igual, ¿no? Esto de que en la unión del óvulo y el espermatozoide hay una persona, no siempre fue planteado así por la Iglesia Católica como institución, y también fue algo muy debatido. Esta cartilla surge de acuerdo a la segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, que se publicó en el 20, surge como consecuencia, quiero decir, ¿no?, de esta encuesta,
que fue publicada en el 2019 por el programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-CONICET, donde el 62,9% de la población argentina se reconoce como católica y el 15,3% como evangélico. Según esta misma encuesta, un cuarto de la población interactúa cotidianamente en espacios religiosos. Y si bien el número de personas que se considera cristiana ha disminuido respecto de la primera encuesta, que fue en el año 2008, las religiones siguen siendo importantes dentro del campo de lo simbólico y sus instituciones tienen una presencia significativa como actores políticos en los países de América Latina. Entonces, esta cartilla plantea que en este contexto conocer ciertos discursos y entender cómo operan estos sectores en distintos ámbitos, tanto en lo individual como en lo colectivo, se convierte en una herramienta valiosísima a la hora de defender la autonomía de las personas y de intervenir en temas de salud y moral sexual. Por eso, Católicas por el Derecho a Decidir quiere poner al alcance de quienes brindan contención la información necesaria para generar espacios de encuentro cuidadosos y amorosos, donde compartir saberes, inquietudes y necesidades que fortalezcan ese intercambio, la toma de decisiones, como una práctica liberadora. Lo importante de que esta agrupación, que podríamos decir fue en cierta medida la iniciadora del pañuelo verde, que fue después tomado allá en Rosario en los encuentros y después multiplicado por la campaña nacional, genere una guía de estas características, ayuda en un contexto de que el aborto es legal a quienes acompañan. ¿Por qué? Y precisamente porque una característica que durante mucho tiempo la Iglesia Católica y creo que muchas religiones en general han tenido y usan es la culpa. Y muchos de los aspectos que tienen que ver con el acompañamiento en estas situaciones deben apuntar allí para que el sufrimiento mental de las personas que tienen que tomar esta decisión, que no es simple, la de abortar, ¿no? Y que requiere un conocimiento y un acompañamiento adecuado, sea en forma integral. Por eso también la ley marca la necesidad de que haya un acompañamiento de equipos interdisciplinarios, pero el aspecto espiritual de las personas nunca debe quedar invisibilizado, ¿no? Entonces, por eso el valor de esta cartilla. Así que nos pareció interesante, lo vamos a poner a disposición en nuestras páginas para que este porcentaje importante de la población que es católica pueda, digamos, leer este material y entender cómo se conjuga, digamos, aborto y religión, en este caso la Iglesia Católica. Bueno, si me permite, Ana María. Le permito, por supuesto. Hay un aporte, quería hacer. ¿Sí? Hay un libro que escribió un periodista mendocino, Jorge Orduna, que se llama Teocracia, el avance de las iglesias en América Latina, que habla de la situación política y de la intromisión de las iglesias como instituciones en la política, independientemente de los credos y de la fe, de la intromisión en las acciones políticas de los gobiernos, y que sirven también para entender esto que usted está explicando o para complementar los motivos que dan lugar a reflexionar sobre estas acciones políticas desde la religión. Claro. Asimismo, habría que también hacer una inversión de eso que usted está diciendo, doctor Emilio, de el buen libro que hizo Orduña, que
habla sobre la teocracia, pero también podríamos decir que la visión y la versión de la Iglesia Católica es cómo los estados se inmiscuyen en sus políticas. Claro. Primero porque es un estado que antecede a la mayoría de los estados, sí, y es un estado que ha generado políticas. No sé por qué algunos se asustan o quieren evitar la palabra política dentro de la religión, pues esas decisiones y definiciones son de carácter política, más allá que sí, luego tengan una traducción en lo moral y en lo ético. No solo eso, sino que es una de las estados y políticas mundiales más antiguas y más retrógradas en la forma de resolución y de elección de sus decisiones. Por ejemplo, es una monarquía cerrada y que todo el mundo sabe cómo se eligen los papas, que son las máximas jerarquías políticas de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Así es. ¿Cómo es eso de que todo el mundo sabe cómo se eligen? Yo no sé cómo se eligen. Cuéntame. Se eligen entre un cónclave que está formado por cardenales, que lo conforman ellos mismos, y nadie interviene, y se pasan de uno a otro sin la votación de sus feligreses y sin la participación de sus acólitos y seguidores. Pero no de ideas, imagínese si al Papa lo tuviesen que elegir todos los católicos afiliados. Bueno, en la Argentina la mitad no lo tuviésemos porque esto es como los mandatos, uno quiera o no, al haber recibido los sacramentos, uno después puede hacerse el rebelde o el agnóstico o dejar de creer o no haber creído nunca, etcétera. Pero o hacer una apostasía. No, eso ya es mucho. No, es una apostasía. ¿Y sabe por qué? Porque es una otra religión. Entonces es medio difícil esto de abominar de una religión para pasarse a otra. No me parece muy... En mi caso, obviamente que respeto, por supuesto, a los que van y se quejan y quieren que saquen sus nombres de las inscripciones de las iglesias, esas cosas. Pero... Bueno, a mí me parece, sí, Ana María, me parece que ha dado por terminado el tema. Sí, simplemente decirles que les invito a analizar precisamente esta guía porque si bien Católicas por el Derecho a Decidir tiene varios libros escritos desde la fundamentación de por qué la Iglesia, por qué la Biblia, por qué los distintos documentos y hasta el mismo derecho católico, canónico, se reconoce el derecho a abortar. Todo lo contrario de lo que dicen sus autoridades y de lo que han dicho en estos últimos años. En esta guía está todo como más concentrado, está todo como más simplificado en sus explicaciones, y para quienes quieran animarse a bucear en estos datos, bueno, vamos a dejar abierta. Y digo el animarse porque por allí el avalarse en una religión que te dice lo que tenés que pensar sin que vos lo problematices, bueno, para algunas personas es un respaldo psíquico. De todas maneras, el ir a la incertidumbre de pensar de que las cosas no son como me las dijeron siempre y que tengo otras posibilidades de investigar desde otro lugar, es la invitación que les estamos haciendo a nuestras y nuestros oyentes con este material.